Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Estamos viendo que ya se incorporaron varias personas. Vamos a dar unos minutitos más para dar la apertura formal a este curso Salud Mental y Adicciones. Veo que ya en el chat hay varias inquietudes en cuanto al registro de la asistencia. Ahorita más adelante vamos a dar los anuncios para poderles comentar cómo va a ser esta parte. Y bueno, pues sin más, vamos a dar unos minutos más para poder hacer la apertura formal de este curso. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Empezamos. Listo. Buenos días a todas y todos. Para el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones en la Ciudad de México, es un gusto poder estar con todos ustedes en el inicio de este curso de Salud Mental y Adicciones al personal de la Universidad de la Salud UNISA. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Romero Garibay por todo su entusiasmo, por su participación, por el compromiso que ha tenido con nosotros en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en este tema tan delicado, en este tema que es un verdadero flagelo social. Todos de alguna manera vivimos el gran problema de las adicciones, que como bien lo sabemos es una enfermedad física, sí, una enfermedad mental también, pero también es una enfermedad social, lo que nos genera, aparte de todo lo que sabemos, nos genera un problema de violencia de género, un problema de violencia familiar. En sí es algo que va cambiando nuestra vida y va destruyendo nuestro entorno social, nuestras familias. Por eso es tan importante este tipo de cursos dirigido a todo el personal docente de la Universidad de la Salud y a toda la población en general. Este tipo de cursos pues, nos fortalecen en conocer todas las nuevas situaciones que tenemos con la nueva Ley General de Salud que tuvo un cambio.
Un cambio en el cual nos enfocamos en que ya no podemos ver las adicciones como un problema aislado. Lo tenemos que ver de la mano con la salud mental. Es un solo ente y de esa manera todo el personal, todos los estudiantes, toda la población tenemos que entenderlos de esa manera. Y la parte del derecho humano con las adicciones. Todo esto son temas que vamos a estar tocando en este curso de salud mental y adicciones que nosotros consideramos que es fundamental estar al día y que sepan que todos los servicios que tenemos en el YAPA son servicios para toda la población, son servicios totalmente gratuitos y que, como es nuestro logo, una puerta abierta, esa puerta abierta para todos, que sepan que los vamos a llevar siempre de la mano, que nosotros no vamos a juzgar, no vamos a criminalizar a nadie, al contrario, aquí es entender, ayudar y escucharlos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este curso de salud mental y adicciones. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este curso de salud mental y adicciones, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bien, estas fueron las palabras de nuestro director general del instituto, el doctor José Antonio Alcocer. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces a este tema tan importante que es hablar de salud mental y adicciones, que como bien lo mencionó el doctor, es un tema que ha estado repuntando mucho, que está pues en boga, se está hablando mucho de ello en diferentes instituciones, dando una importancia fundamental al tema de la salud mental en conjunto con las adicciones, ¿no? Teniendo una óptica diferente de las adicciones vinculadas a la salud mental, y es donde radica pues la importancia fundamental. Y bueno, pues vamos a dar inicio después de esta apertura formal. Y bueno, pues también nos vamos a presentar. Los ponentes que vamos a estar el día de hoy son su servidora, la psicóloga Perla Santiago, y mi compañero Héctor Beltrán. Un gusto estar con ustedes, pertenecientes a la Dirección de Prototipos de Atención e Inclusión Comunitaria del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Muy buen día tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces con este curso sobre salud mental y adicciones. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo de este curso de salud mental y adicciones. Paulina Loyola, veo que escribiste por ahí algo, muchísimas gracias. Tus datos. Bueno, vamos entonces a iniciar cuál es el objetivo de este curso. Y justamente es brindar información referente a la salud mental, los aspectos determinantes de esta y su interrelación con el consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que hoy en día hay un aspecto muy importante que es el panorama desde la salud mental. Y bueno, vamos entonces a ubicar. Nos gustaría que piensen, abrir unas preguntas sobre qué es y cómo entendemos el concepto de salud mental, de salud. Antiguamente se creía a la salud como un sinónimo de ausencia de enfermedad. Hoy en día, ¿cómo podemos entender a la salud? ¿Cómo podemos entender desde dónde entendemos, cómo la podemos entender a la salud? Si es la ausencia de algún tipo de enfermedad física, si se referirá únicamente a no tener alguna enfermedad. Piensen ustedes, ¿cómo entendemos este concepto de salud? ¿Qué entienden por salud? Y a su vez, ¿qué es y cómo entendemos el concepto de salud mental? ¿Cuáles serán las diferencias
de salud y de la salud mental. ¿Cuáles serán las aristas, los puntos de encuentro, las diferencias, o dónde vienen contenidas que involucran este concepto de salud, a diferencia de la salud mental? Y bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación. Vamos a iniciar un poquito con la definición de salud. ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2001, definió a la salud como un estado completo de bienestar físico, pero no únicamente en el aspecto físico, este bienestar, sino en el aspecto mental, en el aspecto social, y no únicamente como la ausencia de enfermedad o de una dolencia. De tal manera que no únicamente la persona que no tenga una enfermedad va a tener digamos, un índice de salud aceptable, ¿no? Es un estado de bienestar físico, pero también mental, y también abarca lo social. De tal manera que la salud mental podemos ubicarla o podemos entenderla dentro de un estado de salud. La salud como tal involucra un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social. Y entonces, ¿cómo podemos entender a la salud mental? Bueno, pues la OMS también en el 2001 la definió como un estado de bienestar del individuo, en el cual es consciente de sus propias capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que sea consciente de sus propias capacidades. Bueno, pues que sus procesos psicológicos superiores se encuentren, digamos, en condiciones funcionales, aceptables, que le permitan tener esa conciencia de sí mismo, que puede afrontar las tensiones normales de la vida y a su vez que puede trabajar de forma productiva y fructífera y que es capaz de hacer una contribución a su comunidad. De tal manera que salud mental es un concepto que involucra una gran variedad de puntos de vista, de determinantes, de factores, que no únicamente se quedan a nivel individual. Hay que ser conscientes de las propias capacidades y para esto se necesitan ciertas condiciones, tanto físicas, mentales, psicológicas, pero también para tener esta salud mental es necesario poder afrontar estas tensiones normales de la vida, así como trabajar de forma productiva, generar ciertos insumos, cierta productividad para un bien hacia la comunidad. Entonces, salud mental no es únicamente un concepto que tenga que ver con el individuo. Es un concepto que tiene que ver con un abanico muy grande, que ya lo vamos a ver, abarca desde muchísimos otros factores. Entendamos esto. No hay salud sin salud mental. Recordemos esta definición de salud en general como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud mental se encuentra incluida dentro de esta definición o dentro de esta salud. Perdón, Héctor, me gustaría hacer una pausa, si me permites interrumpirte. Nos están preguntando a través del chat en la liga para la asistencia al curso. Les comento que ya casi para finalizar esta sesión de 2 horas, les vamos a compartir una liga que es de una evaluación del curso, de los temas que vamos a ver el día de hoy. Y a través de su llenado, bueno, pues es como se va a comprobar la asistencia a este curso. Pero no desesperen.
Y implicaciones que podemos pensar de la salud, ¿no? De la salud mental. Bueno, es que es un recurso importante por donde no tenga que ver la salud mental o que no atraviese un aspecto de la salud mental. Y en este sentido, la salud mental atraviesa todas y cada una de las actividades o se encuentra en todas y cada una de las actividades que desarrolla el ser humano. Y asimismo contribuye al capital social, humano, pero también económico de cada sociedad. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son estos factores, estos determinantes que incluso implican o impactan un poquito a nivel macro en la sociedad. Vamos a empezar con el panorama de la salud mental y el consumo de sustancias que hay actualmente. Y para lo cual le voy a ceder la voz a mi compañera Perla. Muchas gracias. Vamos a revisar un breve panorama de la salud mental y el consumo, un panorama que llega incluso a ser preocupante, pero que nos permite plantearnos qué tipo de estrategias desde nuestro lugar de acción podemos llevar a cabo. Y bueno, como primera lámina vamos a estar revisando la prevalencia de los trastornos mentales y de las adicciones. Fíjense que en México se estima una prevalencia anual de trastornos mentales y adicciones de casi una quinta parte de la población total. Es una gran cantidad, una quinta parte de la población, es decir, un aproximado, traduciéndolo a números brutos, de 24.8 millones de personas que tienen algún trastorno mental o alguna adicción. Es una gran parte de la población. Y es una cifra bastante preocupante cuando hablamos de la capacidad de cobertura de tratamiento, de la accesibilidad incluso que puedan tener al mismo, de los profesionales de la salud formados en atender este tipo de situaciones, etcétera. No obstante, también es importante mencionar que no todas las personas afectadas por este tipo de padecimientos los vivencian en la misma intensidad, sino que pueden llegar a ser trastornos leves, trastornos moderados o incluso también trastornos pues ya graves, ¿no? Ya los vemos demasiado agudos o severos. Los trastornos leves llegan a estar presentes en un 33.9% de la población que los presenta, los moderados en un 40.5% y los trastornos graves son 25.7%. Las cifras no son tan diferentes, sin embargo, se sitúa en los trastornos en un nivel moderado, todavía moderado, es decir, todavía no podemos ver que la cifra se inclina hacia los trastornos meramente graves o severos. Sin embargo, no podemos desestimar que también existe. Mencionan en el chat, en realidad parece poca gente, seguro todos tenemos algún problema. Vamos a continuar viendo las cifras, ¿no? que justo son interesantes. Y bueno, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que observamos en la población mexicana? ¿Cuáles creen que sean los más frecuentes, que se les ocurra o que hayan visto con mayor frecuencia? Como primer punto tenemos a la depresión, ¿no? Y ya lo menciona Aldo ahí en el chat, ¿no? La depresión, por ahí Adriana menciona la ansiedad, la depresión. La ansiedad y la depresión, incluso en la pandemia, son condiciones que vinieron a agudizarse bastante por la misma situación de lo que ocurrió alrededor de vivir una pandemia, de tal vez tener encierro, tal vez perder el empleo, tal vez tener otras modalidades de estudio, estar en casa, muchas personas experimentando violencia familiar, de tal forma que muchos de los trastornos mentales pues se agudizaron, ¿no? O si ya existían, se agudizaron, o si no existían, pues se empezaron a presentar en la población.
Y bueno, pues estamos observando que la depresión se presenta en un 5.3% de la población. Y bueno, pues esta se caracteriza por estos sentimientos de tristeza, de desesperanza, hay una disminución del interés por las actividades que habitualmente la persona disfrutaba o las actividades cotidianas de la vida diaria. Hay una falta de energía, muchas veces se experimentan sentimientos de culpa, las personas también experimentan esta dificultad para concentrarse, ¿no? Por eso les cuesta mucho trabajo justamente hacer sus actividades habituales, porque hay una gran dificultad para concentrarse, para terminar una tarea, ¿no? En la ejecución de las tareas, por ejemplo. Como segundo trastorno, encontramos al trastorno por consumo de alcohol en un 3.3% de la población. Y esto ya es muy interesante porque ya no solamente son estos trastornos del estado de ánimo, como los pudiéramos mencionar, sino que ya hay trastornos por consumo de sustancias que están ocupando pues ya niveles importantes en la población mexicana. Y bueno, ¿a qué se refiere este trastorno? Bueno, pues como características, pues hay un abandono o reducción de actividades debido al consumo, se presenta una situación denominada craving, que se refiere pues a este deseo intenso y esta urgencia por consumir la sustancia. La persona puede continuar el consumo a pesar de las consecuencias, ¿no? Hay personas que tienen consecuencias, por ejemplo, de pérdida de empleo, incluso consecuencias legales, problemáticas familiares, y que a pesar de todas estas consecuencias, la persona no le es lo suficientemente importante para detener el consumo. La persona va a continuar a pesar de estas consecuencias que ha tenido a causa de ello. Y también se presentan dos características que también son muy importantes. Uno, la tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, nos referimos a cuando la persona va necesitando cada vez más dosis para poder sentir los efectos iniciales que tenía cuando empezaba el consumo. Por ejemplo, una persona inicia el consumo de alcohol y tal vez con una cerveza puede empezar a sentir desinhibición, un poco de mareo, pero posteriormente, si esta persona continúa el consumo, ya no va a sentir la misma sensación con una cerveza, ya va a necesitar 2 o 3, de tal forma que posteriormente vemos que esa persona de tomarse tal vez 2 o 3 copas, bueno, pues ya incluso se puede beber una botella o 2 botellas y pareciera que no pasa nada o que el nivel de embriaguez que puede alcanzar puede aguantar muchísimo consumo de alcohol, ¿no? A esto le llamamos tolerancia. También está el síndrome de abstinencia, que es cuando la persona que interrumpe de manera abrupta o bien disminuye la cantidad de lo que habitualmente consume, va a empezar a experimentar determinada sintomatología que puede ir desde síntomas muy leves hasta síntomas que pueden poner en riesgo su vida. Puede mostrarse irritable, puede tener dificultad para dormir, puede tener incluso ya situaciones que puedan ameritar incluso a veces hasta una hospitalización, sobre todo en la abstinencia alcohólica. Y por ahí veo en el chat que también hay por ahí algunas comentarios, ¿no? Acerca de las estadísticas que menciona que reflejan a aquellos que han perdido la funcionalidad y buscan ayuda. Claro, ¿no? Hay muchas personas que no buscan ayuda y no podemos contabilizarlas. Mencionan por ahí que desde el punto de vista educativo es un problema de salud que afecta a los estudiantes, por supuesto, ¿no? En los entornos escolares vemos que llega ya a ser un gran problema de salud. Por ahí mencionan, de mí no van a estar hablando. Y Adriana menciona qué porcentaje en cuanto al consumo de alcohol, 3.3%, Adriana. Mencionan estos problemas de salud afectan su rendimiento académico. Claro, ¿no? Mencionábamos que parte de las características pues es abandonar o reducir actividades, ¿no? Y sobre todo si, por ejemplo, hablamos de un estudiante que ya empieza a presentar problemas por consumo de alcohol, puede reducir su actividad académica, puede verse obstaculizada justamente por
las consecuencias del consumo de alcohol. Y bueno, pues como tercer trastorno que con más frecuencia se presenta en la población es el trastorno obsesivo compulsivo en un 2.5%. Y ya por ahí menciona Aldo, yo lo decía en broma, pero es una de las adicciones más permitida y promovida por la familia. Así es, sí lo tomamos así, Aldo, no te preocupes. Eh, claro, incluso el alcohol tiene una característica que es muy social, ¿no? Es muy permisivo, está presente en todas las festividades, es permisivo, ¿no? Es culturalmente parte de una identidad, ¿no? Que está asociada mucho a estos rituales de celebración. Pero bueno, continuamos con el trastorno obsesivo compulsivo en un 2.5%. Y bueno, pues este se caracteriza por pensamientos que se repiten de manera constante, pero son pensamientos que generan ansiedad y estrés. Es decir, pensamientos que hacen que la persona tenga una necesidad de actuar, de accionar ante ese pensamiento que le ocasiona estrés. Y a esto se le conoce como compulsión. Vamos a poner el ejemplo más clásico, por así decirlo. Ahorita incluso con la pandemia que también se agudizó. Si yo tengo el pensamiento constante de que tengo las manos sucias y ahorita con la cuestión del COVID necesito estármelas higienizando constantemente, tengo un pensamiento que me ocasiona mucho estrés y ansiedad, por ejemplo, no tener gel antibacterial o un lavabo para lavarme, voy a estar con el pensamiento constante que me va a ocasionar estrés porque voy a estar pensando que tal vez me voy a contagiar, que tengo las manos muy sucias, que ya me voy a enfermar, etcétera. Y esto me hace reaccionar de una forma compulsiva, es decir, me echo a lo mejor incluso gel de más y no solamente gel, sino también un spray, pero no solamente el spray, sino también me lavo 40 veces las manos. Entonces, es de alguna manera parte de las características de este otro trastorno y que son los que más se presentan en la población mexicana. Por ahí menciona Silvia, podría mostrar la diapositiva en donde se muestran los porcentajes. No hay diapositiva, solamente antes de cada texto es donde se mostraron los porcentajes. Menciona Jessica, o los que están sanitizando todo. Claro, ¿no? Pueden ser un gran espectro de conductas, pero aquí la característica más importante es que hay un pensamiento que genera malestar y que es lo que hace accionar a la persona. Y que pueden ser conductas que nos puedan parecer incluso muy bizarras o muy exageradas. Y bueno, ¿qué hay de las defunciones por trastornos mentales y del comportamiento por el consumo de sustancias? Porque las existen, ¿no? Vemos cómo el alcohol en esta última estudio, ¿no? En este último estudio del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 2020, vemos cómo el alcohol sigue ocupando un lugar muy importante en cuanto a defunciones. Vemos cómo en hombres va predominando, en mujeres es menos, pero las mujeres vamos ahí muy cercanos. Nuestro patrón de consumo se va acercando mucho al de los hombres. Y también vemos algo muy curioso. En la parte de inhalables vemos con mayor predominancia las defunciones por inhalables, en su mayoría son de mujeres. Es un aspecto importante, ¿no? Y que nos hace pensar qué podemos hacer desde ahí. Si las cifras nos están dando esto, ¿cómo podemos trabajar con ello para poder prevenir este tipo de situaciones? Y bueno, pues justamente el consumo de alcohol continúa siendo esta principal causa de urgencias y fallecimientos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, seguido del uso de múltiples sustancias, ¿no? Vemos por ahí en la gráfica cómo hay otras sustancias, pero la más representativa pues es el alcohol y otra cifra pues que en las mujeres los inhalables. Por ahí menciona Guadalupe, de hecho la pandemia y el aislamiento social potenció el consumo de sustancias y sus consecuencias. Fue una cuestión difícil, ¿no? Hablando de salud mental de manera general. Claro, y siguiendo con este panorama general, bueno, pues
teniendo en cuenta cómo es que dentro de este aspecto de la salud mental es muy amplio, digamos, abarca aspectos incluso sociales. Bueno, pues también hay que considerar que no solo a partir de la pandemia, ¿no? Sino incluso con esta situación de la guerra, por ejemplo, en Ucrania, con toda la recesión que se está planteando, que se está asomando económicamente hablando, y con estas oportunidades de educación y de empleo que no han aumentado significativamente, esto puede conllevar al acercamiento del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Puede llevar a presentar otro tipo de problemas de conducta, o bien a raíz de todas estas situaciones económicas puede haber dificultades emocionales, ¿no? Incluso ya lo vamos a ver, pero bueno, los sentimientos de desesperanza, pensamientos de suicidio, bueno, pueden empezar a aparecer, ¿no? Dentro de este panorama. Incluso más aún, hay otro tipo de factores que, siguiendo con este panorama, bueno, problemas de ansiedad y depresión incrementan entre 3 y 10 veces el riesgo de desarrollar alguna dependencia entre los adolescentes, ¿no? Si hay problemas o situaciones de ansiedad, de depresión, que tal vez no sean tratados, que tal vez no sean identificados, que se asuman, por ejemplo, alguna característica como la adolescencia, en donde tal vez incluso hasta está idealizada esta adolescencia como esta etapa de crisis, ¿no? En donde se normaliza o se puede llegar a normalizar cierta ansiedad, cierta depresión, y que en consecuencia no se ha atendido alguna situación de este tipo. Bueno, pues eso va a incrementar entre 3 y 10 veces el riesgo de desarrollar alguna dependencia en los adolescentes. Es un incremento muy, muy significativo, ¿no? Y es que en realidad la enfermedad mental afecta por igual a los hombres y a las mujeres. La diferencia es la forma en cómo se manifiesta, la forma en cómo, digamos, se externaliza o se elige el canal, por así decirlo de alguna manera, de cómo se demuestra esta enfermedad mental, ¿no? Cómo se canaliza esta enfermedad mental. En las mujeres, esto lo podemos atribuir incluso hasta la cultura, a la biología, hay demasiadas teorías, ¿no? Pero en las mujeres se presentan más frecuentemente trastornos del afecto o del estado de ánimo, por ejemplo, de ansiedad. A diferencia de los hombres, que por ejemplo, en los hombres socialmente, por ejemplo, podemos pensar en cómo es que socialmente podemos validar o podemos pensar, o se pensaba anteriormente, cómo es que los hombres pueden no llorar, pero sí ir a una cantina, ¿no? Sí tomar. Entonces, la enfermedad mental, aunque afecta de manera similar a los hombres y a las mujeres, se manifiesta de formas diferentes. En las mujeres hace efectos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, por ejemplo, en los hombres hacia un trastorno disocial o por el abuso o trastorno por abuso de sustancias, ¿no? Si lo pensamos culturalmente, bueno, pues antiguamente tal vez nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, pues compartían esta visión, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Las mujeres sí, no llores, no seas niña. Y bueno, tal vez hasta culturalmente está respaldado esta situación, ¿no? De cómo es que se manifiesta esta forma de la enfermedad mental. Siguiendo con el panorama de la salud mental. Y antes de pasar a la que sigue, Héctor, me gustaría leer algunos comentarios que se me hacen interesantes en el chat. Mencionan Raúl, por supuesto, y sería interesante ver cómo afectó al aprendizaje a nuestros estudiantes, claro, ¿no? Sobre todo, incluso hasta la parte de la socialización, ¿no? Claro. Mencionan, con inhalables es el tabaco o la cocaína que también se inhala. No, con los inhalables nos referimos a los disolventes inhalables
que son productos sintéticos meramente. Tenemos ejemplo, los resistoles, los aerosoles, los poppers, el PVC, ese tipo de, el tide, por ejemplo. Con ello nos referimos a los inhalables. Las otras son formas de administración, ¿no? La cocaína, bueno, pues se esnifa, el tabaco también incluso hay quienes lo esnifan. Pero no nos referimos a ello. Menciona Ricardo, pero aquí el género es un elemento importante a considerar por el hecho de las masculinidades. Claro, el género es una categoría transversal que por supuesto tiene que ver con, incluso vemos las cifras, ¿no? Cómo nos explicamos que hayan más defunciones de mujeres por el consumo de inhalables que de hombres, por ejemplo, o de hombres por el consumo de alcohol que de mujeres. Tiene que ver porque dado que el fenómeno del consumo de sustancias es multifactorial, la categoría de género, por supuesto que atraviesa también esta temática. Menciona Guadalupe el aire comprimido, claro, también es un inhalable. Muy bien. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a mostrar otra cifra interesante del INEGI. Aquí habla de los suicidios registrados desde el 94, desde que los están contabilizando. Ven cómo la tendencia va a la alza, ¿no? No hay ni siquiera una disminución significativa desde 1994 hasta el 2020. Incluso la tendencia es totalmente a la alza, ¿no? Un pico entre 2016, 17, bajó un poquito la curva, pero no de manera significativa. Y vemos en 2020 una cifra altísima de suicidios registrados. Ayer el INEGI, bueno, llega hasta la cifra del 2020, pero ayer estaba leyendo cómo el año 2021 fue también uno de los años con mayores suicidios registrados en nuestra población. ¿Qué sucederá? ¿Por qué va a la alza? ¿Por qué irán a la alza? Y más allá de las respuestas que, reitero, pueden ser multifactoriales, es un tema que nos urge como profesionales de la salud, como personas que estamos en entornos escolares, etcétera, a poner atención a la salud mental. Hoy más que nunca necesitamos mirar hacia las estrategias, hacia las acciones, tanto de prevención como de atención que podamos implementar a la salud mental. Es urgente. Lo están mostrando las cifras, ¿no? ¿Por qué irán a la alza? ¿Por qué tantos suicidios? Es una cifra que incluso hasta puede resultar desalentadora. Claro. ¿Cierto? Y que pareciese, perdón que te interrumpa, Perla, pero pareciese que todo este panorama pareciese un poco desalentador, ¿no? Así es. Menciona por ahí Guadalupe, los cambios socioculturales y económicos, sí, en efecto, puede ser, son otras de las variables, ¿no? que tienen que ver. Ricardo menciona, fíjate algo muy importante, las malas condiciones de vida y precarias por las que atravesamos como sociedad, y más adelante justamente vamos a hablar de ello. Justo, me gustaría que dejaran en su mente ese comentario para ver si al final de toda esta presentación se cambia o se nutre más este comentario. Y menciona Jessica, no hay un fomento hacia la salud mental, no se le da importancia. Justamente este tipo de cursos, de foros, de acciones, es contribuir a que se empiece a dar la importancia que requiere la salud mental, ¿no? Vamos construyendo poco a poco. Y bueno, como parte de la misma situación de por qué hay tanto suicidio, por qué la salud, por qué estamos en esas condiciones los mexicanos de salud mental. Bueno, imagínense, se estima que solo 1 de cada 8 personas que padece dependencia a alguna sustancia psicoactiva recibe tratamiento. Es muy bajo ese porcentaje. De 8 personas que tienen dependencia, solo 1 recibe tratamiento. Muy pocas personas. 1 de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años tiene una historia de problemas psiquiátricos, pero solamente 1 de cada 5 recibe tratamiento. ¿Qué está pasando aquí?
hay situaciones de salud mental, tanto de consumo como de algún problema psiquiátrico, pero las personas que están recibiendo tratamiento son muy pocas. No son todas las personas que desarrollan un padecimiento las que lo están recibiendo, sino que son menos las personas. Y hay otro aspecto fundamental, el tiempo que tarda una persona en recibir la atención especializada o la atención que requiere también es muy importante. Se observa, por ahí vimos algunas investigaciones, que se observa un periodo para que una persona llegue a un tratamiento especializado, pasan entre 4 hasta 20 años para que pueda recibir la atención que requiere. Es un periodo larguísimo en muchas ocasiones y en este inter que la persona recibe la atención, ¿qué sucede? Bueno, pues el problema se cronifica, puede haber incluso mayores afectaciones a la salud, y bueno, pues también menoscabo en las diferentes esferas de la vida de la persona, económica, laboral, escolar, familiar, etcétera. Entonces también es muy importante hablar de ese tiempo que tarda la persona en recibir la atención. Y hay otra cifra que también nos parece importante comentarla. En México hay 3.68 psiquiatras, o sea, 3 o 4 por cada 100,000 habitantes. También esto nos da cuenta de por qué no todas las personas reciben el tratamiento adecuado o por qué hay tanto tiempo de espera, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los servicios, cuando se refiere a un servicio especializado en los servicios públicos de salud, luego llegan a haber esperas muy amplias, pero pues también esto responde a que hay poca cobertura de especialistas de salud mental para atender a tanta población que lo requiere, ¿no? Esto también, pues justamente es muy importante comentar. Por ahí mencionan en la narcocultura, no fácilmente aceptan que lo necesitan, el estigma social sobre el tratamiento y reconocimiento de la enfermedad, claro, es un factor muy importante, el estigma nuevamente. Menciona, ¿alguien sabe cómo referimos a algún estudiante al psicólogo dentro de la UNISA? Igual a finalizar les vamos a dejar los datos del instituto para que si requieren referir a alguien lo puedan hacer con nosotros. Vamos a continuar. Y bueno, hasta ahí un panorama general, digamos, de la situación actual en México. Cifras un poco alarmantes, son muy alarmantes. Cifras que podemos empezar a ubicar, que podemos empezar a cambiar, pero que para esto es necesario ubicar cómo es que se compone la salud mental. Les acabamos de hablar de un panorama general. Pero ¿cómo es que se compone la salud mental? ¿Qué compone? ¿Cuáles son los componentes de la salud mental? Y es que la salud mental tiene o se define a partir de determinantes de la salud mental, que son justamente son aquellos factores que mejoran o amenazan el estado de la salud de un individuo o de una comunidad. ¿Qué es esto? Que hay factores que pueden contribuir, que pueden aumentar, que pueden ayudar a tener más salud mental, o bien que van en detrimento, si no se encuentran, que van en detrimento de esa salud, tanto de un individuo, de esa salud mental, tanto de un individuo como de una comunidad. Y vamos a ubicar entonces cuáles son estos determinantes de la salud mental, que son estos factores que ayudan o que quitan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van en detrimento de esa salud mental. Determinantes de la salud mental hay, o podemos ubicar que hay de 3 tipos. Están los individuales, que va desde acciones tan sencillas y tan prácticas como fumar o no fumar, acciones que tienen que ver con el autocuidado básico, dormir, no dormir, hasta las enfermedades mentales, por ejemplo, algún trastorno que tiene que ver de alguna forma de manera individual. Pero también podemos ubicar que hay determinantes de orden social,
dentro de esta apertura o dentro de este gran abanico que es la salud mental, ¿no? ¿Y qué implican los determinantes sociales de salud mental? Bueno, pues se refieren básicamente a las condiciones del entorno, a las condiciones de la familia, a las relaciones de la familia, a la comunidad donde vivimos, al núcleo, digamos, a la zona donde vivimos, a si hay seguridad, si no hay seguridad, a todas estas condiciones sociales, ¿no? En donde nos encontramos. Y también están estos aspectos económicos o estos determinantes de la salud mental de manera económica o económicos, que se refiere a características que están mucho más allá de un individuo, mucho más allá, que son aspectos a nivel macro, en donde podemos ubicar aspectos económicos, por ejemplo, esta crisis de recesión, estos niveles de inflación, la tasa de desempleo, todas estas situaciones que marcan o que ayudan o no ayudan a tener salud mental en los individuos o en las comunidades, ¿no? En las personas. Y que son, que quedan más allá de lo que uno pueda hacer como individuo, que son factores simplemente mucho más grandes que tienen que ver con el orden, tal vez político, gubernamental, mucho más grandes. ¿Cuáles son entonces estos determinantes a nivel individual? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo los podemos ubicar estos determinantes a nivel individual? ¿Cómo entenderlos, ¿no? ¿Cuáles son estos determinantes? Bueno, para empezar, podemos ubicar que hay de dos tipos. Daniela, si gustas, gracias, muchísimas gracias. Hay determinantes positivos de la salud mental, pero también hay determinantes negativos. Dentro de los determinantes positivos podemos ubicar que hay la simple capacidad para afrontar el estrés nos va a llevar en el día a día con tener una situación, un nivel de salud mental mucho más bajo, pues si es que se puede, digamos, medir, cuantificar. Pero esta capacidad de conllevar, de afrontar el estrés nos va a ayudar como un determinante positivo para tener o incrementar esta salud mental. Asimismo, la capacidad para enfrentar la adversidad, las frustraciones, si somos autónomos, si por ejemplo factores tan sencillos pero tan complejos como una estimulación cognitiva temprana que tiene que ver con todo este tipo de ejercicios, toda la cultura que implica tener una estimulación adecuada desde la edad infante, van a ser determinantes positivos que nos van a ayudar a tener un poco un índice de salud mental mejor, digamos. Si tenemos sentimientos de seguridad, si tenemos o fuimos sujetos de una buena crianza, por ejemplo, tuvimos un buen peso al nacer o se procuran las condiciones de un buen peso al nacer, se procura la lactancia, hay escuela para padres, sí hay apegos positivos, por ejemplo, lazos afectivos tempranos, sólidos. Si, por ejemplo, llegamos a desarrollar estas habilidades de resolución de problemas, mucho se ha hablado últimamente, en la última década, de esta inteligencia emocional, ¿no? Si desarrollamos esta inteligencia emocional, bueno, pues podemos relacionarnos de forma diferente, relacionarnos de una forma que nos procure salud mental, ¿no? Si desarrollamos resiliencia, esto de muchas y múltiples maneras, escrito y descrito, como la autoestima, nos va a ayudar a tener o va a ser un determinante positivo para el índice, para la salud mental. Sin embargo, también podemos ubicar que pueden existir determinantes negativos dentro de estos determinantes a nivel individual. Y dentro de estos determinantes negativos que van en detrimento de la salud mental, digamos a nivel individual, es que si
tenemos fracaso escolar, por ejemplo, si hay fracaso escolar, si no se desarrolla esta capacidad para afrontar el estrés, si no se desarrolla esta autonomía, esta adaptabilidad, pues seguramente este fracaso escolar va a impactar de manera negativa en esta salud mental de la persona. Si, por ejemplo, una persona que a diario cuida pacientes continuamente, enfermos, dementes, o estos trabajos que son altamente desgastantes, existe por ahí un concepto que es el burnout, en donde las personas sí se llegan a cansar, ¿no? Por ejemplo, y son determinantes negativos que van en detrimento de la salud mental. Si hay, por ejemplo, insomnio, una acción tan sencilla como un insomnio, o sea, que no podamos dormir o que no tengamos un horario adecuado para dormir entre 8 horas adultos, 10 horas niños, adolescentes, mínimamente, bueno, ese es un detrimento para nuestra salud mental. Y son acciones muy básicas, ¿no? Que nada tienen que ver con un trastorno de personalidad, sino con acciones que pueden ser muy básicas y que ayudan o no ayudan como un determinante positivo o negativo para la salud mental de manera individual, ¿no? Si, por ejemplo, hay abuso en adultos mayores, si hay inmadurez, por ejemplo, o descontrol emocional. Obviamente, si hay un abuso de alcohol o de otras sustancias, pues por supuesto que son determinantes negativos para la salud mental, ¿no? Si hay, por ejemplo, violencia, agresión, si las personas estamos expuestas a violencia, agresiones, por supuesto que eso genera ciertos traumas y van en contra de esa salud mental. Hablamos también de los conflictos familiares, pero también incluso desde antes de nacer, ¿no? Toda esta alimentación que puede no tener un niño, un prenatal, antes de nacer y cuando nacen, el bajo peso al nacer, ¿no? Esos son determinantes negativos para el índice de salud mental, ¿no? Si hay eventos de mucha tensión, eventos estresantes, que no tengan la capacidad de afrontar, que no se desarrolle nuevamente, repito, esta capacidad de afrontar el estrés. Recordemos que la definición de salud mental implica con esas capacidades de afrontar el estrés, ¿no? Y si hay eventos de mucha tensión, bueno, pues son determinantes negativos que van en detrimento de esa salud mental. Sí, por ejemplo, hay acoso escolar, laboral, vamos, son acciones, son determinantes que van desde acciones muy simples hasta acciones muy complejas, ¿no? Un embarazo adolescente puede ser un determinante negativo por todas las consecuencias y la reorganización que puede llegar a tener en la vida de la persona, ¿no? Y eso puede mermar la salud mental. De tal manera que pueden, como les repito, son acciones, pueden ser muy sencillas, son determinantes que pueden ser muy sencillos o pueden ser pautas o determinantes un poco más complejos o mucho más complejos, estos determinantes tanto positivos como negativos. Dentro de estos determinantes a nivel individual, podemos ubicar que básicamente o a diario las personas nos encontramos con agentes estresores, ¿no? Y es que justamente la OMS define al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ante ciertos estímulos hay una reacción fisiológica y se prepara para la acción. O sea, se suelta adrenalina, se suelta noradrenalina y el organismo se tensa, ¿no? Aún sin estar enfrente de, por ejemplo, un evento, un león, por ejemplo, que antiguamente nos comió, ¿no? Y es que el estrés nos ayuda a poder enfrentar los problemas de la vida. Y estos, si no se conocen o si no se manejan estos estresores, si no se resuelven, pueden generar síntomas físicos, psicológicos y emocionales y con esto nuevamente ser o funcionar o estar en detrimento de la salud mental. Estamos a diario expuestos a estresores que
ayudan o nos pueden ayudar a tener ese detrimento en la salud mental. Estos estresores puede haber ambientales y físicos, biológicos, hay de muchísimos tipos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, podemos ubicar a estos estresores ambientales y físicos como desde el clima, ¿no? Hoy que parece que va a llover, hoy que entró una tormenta tropical, un huracán, no sé, pero que últimamente han caído lluvias muy intensas en la Ciudad de México o en zonas de la Ciudad de México. Bueno, pues son estresores, ¿no? Hay estresores de manera natural, por ejemplo, algún desastre natural, exposiciones al plomo, apesados a la contaminación. Si nos mojamos y llueve de manera muy intensa, pues seguramente nos va a estresar, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos ubicar que hay estresores ambientales de tipo artificial, como por ejemplo, si trabajamos en un lugar con poca iluminación, ¿no? Y no vemos, o demasiada iluminación y no podemos ni siquiera voltear hacia otro lugar, ¿no? Si está muy contaminado el ambiente. Bueno, son estresores que van como un determinante para bajar o en contra de esa salud mental que a diario se tiene que estar cuidando, que a diario tenemos que estar nutriendo y que a diario tenemos que estar preocupándonos por ello, ¿no? Otros tipos de estresores son los biológicos. Dentro de estos podemos encontrar las sustancias, por ejemplo, el café, el alcohol, el tabaco, las drogas, que ya de por sí, por su simple ingesta, estresan al organismo por la reacción fisiológica que ocasionan en esto, ¿no? Otra cosa es que los hemos adaptado culturalmente, pero biológicamente, fisiológicamente, estresa cuando no hay un nivel de estrés, ¿no? Y también podemos ubicar que dentro de estos estresores, tanto psicológicos y psicosociales, podemos ubicar que, como les decía, hay desde eventos muy sencillos, estos determinantes de la salud mental a manera individual, o un poco más complejos, como por ejemplo alguna pérdida de un ser querido, alguna pérdida de un trabajo, más en estas situaciones de post-pandemia, de crisis, por ejemplo, de recesión. Mucho se habla de todas las situaciones, ¿no? De recesión económica. Y esos son estresores de manera que, bueno, atañen la salud mental. También podemos ubicar estos psicológicos o psicosociales como, pues, por ejemplo, situaciones de estrés prolongado ante una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad eh, neurodegenerativa, por ejemplo, o bien relaciones que no estén resueltas de pareja, que estén, digamos, estancadas, o bien maltrato como el bullying, maltrato laboral, negligencias, todas estas situaciones que nos van estresando día con día y que tal vez por no significarlas, por no tratarlas, por no verlas, van en detrimento de nuestra salud mental, ¿no? O bien, por ejemplo, los sucesos cotidianos, como si hay algún conflicto en la vida familiar, que puede o no resolverse dependiendo de las acciones que tengamos, o bien la carga de trabajo, tráfico, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es quien no ha pasado 1, 2, 3 horas ya en el tráfico, son estresores de la salud mental. Para eso hay algunas válvulas de escape que podemos ubicar como algunas situaciones que podemos tener para el trabajo con estos estresores. Podemos ubicar acciones tan sencillas como les mencionaba, de manera física, por ejemplo, el descanso, una simple acción de dormir 8 horas en los adultos, 9 o 10 en niños, va a ayudar como una válvula de escape a estos agentes estresores y va a ayudar a mantener un buen nivel, digamos, de salud mental, ¿no? Obviamente es uno de los múltiples factores dentro de este gran abanico de situaciones o de determinantes de la salud mental. Hay, por ejemplo, válvulas de escape psicoemocionales, por ejemplo, acudir a terapia, acercarse, ¿por qué no?, a un aspecto espiritual, tener estos ejercicios de meditación, ¿no? Hay, por ejemplo, válvulas de escape a nivel laboral en donde podemos ubicar un empleo que nos satisfaga, podemos ubicar mecanismos o tratar de implantar mecanismos
de comunicación asertiva en el trabajo, tener o establecer ratos, algunos breves momentos para hacer senderismo, practicar deportes, tener alguna actividad artística, realizar algunos eventos culturales. La Ciudad de México está llena de eventos culturales, ¿no? Y estos factores, estas válvulas de escape nos ayudan justamente a cambiar ese determinante negativo, tal vez en positivo, de mayor o menor medida, ¿no? Asimismo, las válvulas de escape, por ejemplo, en cuestiones familiares, bueno, pues tratar de compartir, de convivir, de administrar los recursos económicos, de establecer una comunicación clara, abierta, que permita un intercambio, tener tal vez actividades recreativas en espacios públicos, que se generen grupos de diálogo, tanto en comunidades como a nivel familiar. Y también, ¿por qué no pensar en entornos saludables, ¿no? Aunque eso es un poco más complejo, no únicamente depende a nivel individual, no únicamente depende del sistema familiar, sino comprende acciones tal vez sociales un poco más grandes, pero bueno, pues tener una vivienda saludable, espacios públicos, poder asistir a espacios públicos, a parques, tener tal vez encuentros con áreas verdes, caminar o andar en bicicleta. Esas válvulas de escape nos van a ayudar a incrementar o a mejorar ese índice de salud mental, ¿no? A nivel tanto individual como incluso social, familiarmente hablando, ¿no? De tal manera que al menos de manera individual, dentro de los determinantes negativos que pueden hacer acciones tan sencillas como no dormir 8 horas, podemos ubicar acciones en donde sí podemos tener alguna incidencia real, como tratar de dormir 8 horas, como tratar de tener una comunicación asertiva con las personas cercanas a nosotros, como tratar de tener una comunicación abierta, como tratar de practicar algún deporte, tener algún pasatiempo, para así cambiar ciertos determinantes negativos a positivos en esa salud mental. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Héctor. Y qué valioso es poder tener estas otras alternativas, ¿no? Si bien veíamos un panorama muy poco alentador, pueden existir condiciones que desde uno mismo se pueden generar. No obstante, no vamos a negar una realidad que escapa de la propia actuación, ¿no? Como es el contexto pues macrosocial, ¿no? Y en eso encontramos los determinantes socioeconómicos, que justamente retomábamos mucho por ahí el comentario, no me acuerdo quién lo realizó, ¿no? Donde hablaba justamente de estas condiciones. Tradicionalmente, en un modelo muy individualista, se pensaba que estos problemas de salud mental surgían solamente a raíz de que algo en el interior de una persona no funcionaba bien, ¿no? Independientemente de si la persona tenía acceso a la vivienda digna, a un trabajo, al sustento del día a día, a la alimentación, etcétera, sino que se situaba al interior de una persona como algo que no funcionaba bien. Y si bien no se ha descartado que hay determinantes internos, como ya los vimos, ¿no? Estos determinantes individuales, tampoco se puede o adjudicar que todo sea de manera interna o que todas las cuestiones de salud mental sean de manera interna, porque hay determinantes que van más allá de los límites individuales. Uno de ellos son los determinantes socioeconómicos. ¿Cómo vamos a pensar que una persona pueda gozar de salud mental si no tiene lo mínimo básico para subsistir?
¿Cómo vamos a pensar que una persona acuda a terapia para tratar su salud mental si ni siquiera tiene acceso al servicio de salud básico, ¿no? Entonces, justo es muy importante hablar de que hay otros determinantes, no solamente los que son a nivel individual y que están ahí y que van a ser condiciones que también podemos estar haciendo acciones desde nuestro ámbito de acción para poder mitigar y favorecer la salud mental en la población. Y bueno, pues justamente los determinantes sociales de la salud se definen como todas estas condiciones en que las personas viven, nacen, crecen, envejecen, trabajan y se desenvuelven de manera cotidiana, ¿no? Incluyendo su sistema de salud. Hay personas que no tienen, por ejemplo, ni siquiera seguridad social, ¿no? Personas que viven en el mismo barrio, ¿no? Que no tiene tal vez ni los servicios básicos, ahí crece, ahí forma una familia y ahí envejece, ¿no? Y nunca cambia de estas condiciones. Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta como un determinante social de la salud. Estas circunstancias, por supuesto, van a impactar en la calidad de vida de las personas y justamente también explican todas estas inequidades sanitarias que existen. No es lo mismo aquella persona que tal vez pueda desarrollar algún trastorno bueno, del estado de ánimo, pensemos en un trastorno, en una depresión clínica, que pueda ir a atenderse a lo mejor a psiquiatría, que pueda ir a su psicoterapia 2 veces a la semana o cada semana, que una persona que tal vez no tenga ni siquiera el acceso para poder comprar un medicamento, para poder tener una consulta psiquiátrica y pensar muchísimo menos en acudir a un proceso terapéutico. Entonces, estas inequidades sanitarias que existen, que son innegables, pueden aumentar o disminuir justamente el riesgo de presentar una enfermedad mental o incluso de la cronicidad de la misma. Si una persona se atiende de manera oportuna porque tiene este acceso, tal vez puede tener un mejor pronóstico que aquella que tiene que pasar pues un tiempo más, tal vez para ahorrar dinero, para tener para el medicamento o para tener para la terapia, que tiene tal vez que esperar un servicio en donde le agenden su cita cada mes. Obviamente esta inequidad, claro que va a impactar incluso en la forma en cómo mejora este pronóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias como determinantes sociales es muy importante tenerlas bien establecidas. Y bueno, hay 2 hipótesis interesantes que vinculan al trastorno mental con una desventaja socioeconómica. La primera indica que personas que tienen ya alguna predisposición genética, después de presentar algún trastorno, descienden de la escala social en la que estaban previamente, porque por supuesto les va a generar costos, les va a generar incluso días laborales que a lo mejor van a tener que perder y que a lo mejor muchas veces no van a tener los permisos de ausentarse o de llegar tarde, etcétera. Y bueno, esto es un menoscabo incluso en su economía. Por lo tanto, pueden descender de esta escala social en la que estaban previamente. Y hay otra hipótesis que menciona que la situación social por sí misma es la que causa la enfermedad mental. Es decir, se asocia la pobreza o la vulnerabilidad social con una mayor probabilidad de desarrollar trastornos mentales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de estas hipótesis podría tener pues un mayor peso? Creo que desde aquí consideramos que tal vez no pudiéramos polarizar, bien como menciona Adriana, ambas tienen sentido. Tal vez no podríamos polarizar si una es otra, no es como el huevo y la gallina, cuál fue primera, cuál fue otra. Por supuesto que una persona, si tiene un menoscabo en su salud mental,
pues le va a afectar en otras áreas, ¿no? Puede, como mencionábamos, puede perder el empleo, puede generar recursos económicos que tal vez los pudiera utilizar para otra cosa, pero los tiene que generar para comprar su medicación, para pagar al terapeuta, al psiquiatra, etcétera, y bueno, pues eso es un menoscabo en su economía. Pero también que ciertas condiciones que pueden ser o que pueden situar en vulnerabilidad a algunas personas pueden ser más proclives de desarrollar alguna enfermedad mental. Por ahí mencionan que, bueno, mencionando, yo le voy a la primera, Ricardo menciona, no podemos separar una de la otra, somos seres biológicos y sociales que interactúan en todo momento, claro. Adriana, las circunstancias son diferentes aún en condiciones económicas buenas, por supuesto, por supuesto. Considero que no son excluyentes, menciona Silvia. Es una combinación de estas dos, y Ricardo, y no las debemos separar porque caeríamos en un reduccionismo. En una polarización. Alejandra, ambas. Adriana, pienso que se dan ambas. Sí, creo que se realimentan y que ambas dan cuenta de la realidad social que experimentamos, al menos en el país. Ok, muy bien, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. También, ¿qué sucede? Mientras hay una mayor prevalencia de consumo en países desarrollados, fíjense qué interesante, en países desarrollados las estadísticas hablan que hay mayor prevalencia de consumo, es decir, las personas consumen mucho más. Las personas usuarias en países con mayores desventajas socioeconómicas tienen una mayor probabilidad de desarrollar una dependencia. Es decir, en países pues, desarrollados, donde hay mayor consumo, no hay tanta probabilidad de que haya dependencia. Ojo, no quiere decir que no lo exista, claro que lo hay, pero hay menos probabilidad, incluso consumiendo con mayor frecuencia o en mayores cantidades. Pero aquí en países en vías de desarrollo, incluso con un patrón de consumo diferente, porque aquí tenemos un patrón de consumo explosivo, es decir, de fines de semana o de cada 15 días con mayor dosis, tenemos más probabilidad de desarrollar dependencia. ¿Por qué sucederá ese tipo de situaciones? Por ejemplo, en países europeos, ¿no? De otro continente, en donde el consumo de alcohol se puede dar de una manera incluso diaria, regular, aceptada también socialmente, parte del ritual de la cultura, parte de la comida, y se da con mayor frecuencia, pero es menos probable que desarrollen dependencia. Y aquí, en donde el consumo principalmente se da de manera explosiva, no tanto de manera diaria, sino en ciertos momentos, fines de semana, fiestas, cada 15 días, tenemos mayor probabilidad de desarrollar una dependencia. ¿Qué sucederá? ¿No? ¿Por qué pasará este tipo de fenómenos? Por ahí me gustaría, antes de pasar un poco a esta explicación, a algunos comentarios. Mencionan, no influirán las leyes, menciona Adriana, en Europa lo permiten, más libre. Y también menciona, tal vez lo prohibido resulta más atractivo. Habla una asociación directa. No sé si la prohibición tenga que ver, ya que, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, que son las drogas legales, son las más consumidas mundialmente. Entonces, no sé, no conozco estudios al respecto que hablen respecto a que por estar prohibido pudiera tener un mayor consumo, porque incluso el mayor consumo a nivel mundial es de las sustancias legales, como el alcohol y el tabaco. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué otras... Yo pensaría tal vez abrir una pregunta sobre qué opciones o planes de vida imaginan que se tienen o que se plantean en un país desarrollado. ¿Qué opciones alternativas en cuanto a servicios de salud, en cuanto a alternativas de vida, de desarrollo, a diferencia de los países en vías de desarrollo,
¿no? Y si esto influirá en esa situación de la generación de desarrollar más o no, o menos, una dependencia a sustancias psicoactivas, ¿no? Yo abriría esa pregunta nada más, para dejarlo claro. Claro, pero vamos a ahondar ahorita Claro. en la siguiente. Y bueno, y es que justamente donde hay inequidad socioeconómica, una inequidad socioeconómica, digamos, en países en vías de desarrollo, y esta misma puede aumentar el riesgo de desarrollar una dependencia. Y es que una vez que se desarrolla una dependencia, o sea, que se empieza tal vez con un consumo problemático, empieza a haber consecuencias en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito individual, en el ámbito... Y entonces es como una cascada, ¿no? Es como un círculo vicioso, como una espiral, digamos, como lo representamos aquí en esta diapositiva, ¿no? De tal manera que si hay una inequidad socioeconómica, si hay factores determinantes negativos a nivel social, digamos, en donde esta inequidad socioeconómica genere o ayude al consumo, al acercamiento de sustancias psicoactivas, hay mayor riesgo de generar una dependencia porque puede haber rezago educativo a partir de las consecuencias que hay tanto a nivel educativo, tanto en el empleo, tanto en la pobreza, que se genera un conflicto que esto mismo alimenta o retroalimenta la generación de la dependencia y se vuelve entonces un círculo vicioso. Se genera una dependencia, eso ayuda a generar más rezago educativo, ayuda a mantenerse en esta línea de desempleo, de pobreza, de conflictos, y eso nuevamente ratifica o consolida o ayuda, es uno de los factores que ayudan a consolidar esta dependencia, ¿no? Y si hay dependencia, obviamente se genera este rezago educativo y este desempleo, de tal manera que es un círculo vicioso. Si hay una dependencia, se genera este desempleo, todas estas consecuencias, pobreza, conflicto, rezago educativo, y si está eso, pues también se puede ayudar a generar o a consolidar esta dependencia, ¿no? Puede ser un círculo vicioso, se genera como un círculo vicioso en donde la dependencia ayuda al rezago educativo, al desempleo, y el desempleo ayuda a través de todos estos conflictos de pobreza, de situaciones familiares, relacionales, a generar una dependencia, ¿no? Estas inequidades socioeconómicas que se dan principalmente en países, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Y es que estas características o las características socioeconómicas a nivel individual y de comunidad se pueden influenciar desde el uso y la dependencia a sustancias tanto de forma directa y de forma indirecta, ¿no? Si hay esta inequidad socioeconómica, podemos ubicar que de manera directa, si hay una recesión económica, pues va a haber pobreza, va a haber desempleo, va a haber estrés, y ya lo mencionaban hace un momento, pues sí, todavía no están las estadísticas ya realizadas, ya puntuales, pero sí se puede pensar que hay una tendencia hacia el alza del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? De manera directa, estas inequidades socioeconómicas a partir de, por ejemplo, una recesión económica, pues generan de manera directa una incidencia en el aumento al consumo, a la dependencia de sustancias psicoactivas. Y de manera indirecta, en estas inequidades socioeconómicas, bueno, de manera indirecta es que si hay una región, por ejemplo, con bajos recursos económicos, donde no se invierta en infraestructura para servicios de salud, donde no se ofrezcan tratamientos, prevención, atención, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas, donde no hay centros de salud o donde si el centro de salud les queda a 2 horas y media de sus lugares de residencia, pues seguramente eso
de manera indirecta ayuda a la consolidación de la dependencia, ¿no? Es más fácil asistir a un centro de salud que esté cercano a mi casa, a mi domicilio, que tenga horarios con la flexibilidad necesaria como para que si aún mantengo trabajo, saliendo del trabajo tenga la posibilidad de asistir a mi terapia, a diferencia de si tengo que, saliendo del trabajo, tengo que recorrer, 2 o 3 horas de distancia en transporte porque el tratamiento se da en un centro muy lejano contra las adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera indirecta, estas inequidades socioeconómicas afectan también a nivel social la generación y el mantenimiento de estas dependencias o de estos consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, ¿no? Estas inequidades socioeconómicas podemos ubicarlas muy bien en países en vías de desarrollo, a diferencia de países que se encuentran en primer mundo, digamos, con todos los servicios que son asequibles, que pueden ser, digamos, gratuitos, que son tratamientos especializados y que son, por ejemplo, de fácil acceso para las personas en donde si tienen un consumo, bueno, pues pueden asistir a centros de salud en donde pueden obtener un servicio a partir de ese consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Pues de tal manera que todo es como un círculo un poco vicioso, un poco más grande. Muy bien. Y hay otra variable, también es muy importante, la violencia, ¿no? La violencia, pues, también impone costos significativos sobre la sociedad, ¿no? A nivel macro social, pero también a nivel individual, ¿no? En cada persona. Los costos directos de la violencia pueden incluir desde el daño físico, el trauma psicológico, y esto como resultado de la victimización. Por el contrario, si hablamos de costos indirectos, bueno, pues van a tener un impacto más allá de las víctimas directas y los perpetradores, porque van a incluir a las víctimas indirectas e incluso a la sociedad en general. ¿De qué manera? Bueno, pues pensemos en estas, incluso, por ejemplo, ciudades fronterizas donde tienen conflictos de manera muy constante, de manera violenta, en donde la población, ¿no? La sociedad de estos estados, pues pueden estar en un constante estrés, en un constante estado de alerta, de tener que mantener mucho cuidado, incluso de limitar sus actividades, no salir a ciertas horas, no mirar ciertas camionetas, por ejemplo, ¿no? Incluso no mencionar el nombre de ciertas figuras de ahí, y tienen que ver con los costos de la violencia, ¿no? Por ahí mencionan, sí, mucho narco, que tiene que ver, ¿no? Y por supuesto, esta parte del miedo al crimen va a impactar en la salud mental, puede causar ansiedad y angustia en la población, va a restringir la movilidad, ¿no? Las personas ya no van a tener este libre acceso a como lo tenían hace algunos años, donde este conflicto no estaba arraigado de esta manera tan violenta. Y pues justamente va a reducir su participación en los espacios públicos. Es decir, estos espacios públicos en donde muchas veces se apropian para o para tejer comunidad, para hacer alguna actividad deportiva, para hacer uso de las áreas verdes, por ejemplo, o de estos gimnasios callejeros, ¿no? Se reduce y la población no puede hacer uso de ellos porque lejos de que pueda constituir una forma en que puedan favorecer la recreación en pro de su salud mental, pues tienen que estarse cuidando justamente por el miedo a la inseguridad. Y bueno, pues
se ha reportado que las personas que experimentan esta violencia comunitaria directamente padecen niveles altos socioemocionales que incluyen síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Vemos porque la población también es otro factor explicativo del por qué hay tanta depresión y ansiedad. También incluso comportamientos violentos, recordemos que la violencia se aprende. También se puede presentar el estrés postraumático y problemas en las relaciones interpersonales. Una persona totalmente en estrés, en situaciones donde considere que su vida o su integridad corre peligro de manera constante, pues por supuesto no va a estar en un estado emocional óptimo también para relacionarse con los demás. Menciona por ahí Adriana, no hay libertad para dejar salir a los hijos solos, ¿no? Claro. Eso sí es un gran cambio generacional, ¿no? Sí, por ejemplo. Incluso pensamos en estas últimas situaciones que han pasado, que han estado mediáticamente, ha habido una sobreestimulación de todas estas noticias que han pasado. ¿Cómo estarán las personas donde sucedieron los hechos, ¿no? Las colonias, las cuadras, las personas a las que sufrieron todos estos hechos de violencia? Así es, y justamente quien hablaban por ahí también de estos cambios sociales y culturales, ¿no? Anteriormente, pues los vecinos eran esta red inmediata de apoyo, ¿no? Había un tejido comunitario con mucha más cooperación. Ahora se tiende mucho mayor a la individualidad, ¿no? Por el mismo ritmo de vida, ¿no? Por ejemplo, hay veces que en un mismo edificio luego no se sabe el vecino ni sus horarios, ni su nombre, ni si está, ya no se teje esta comunidad, ¿no? Y justamente esto constituía una gran red de apoyo. Ahora ha reducido bastante este tipo de situaciones porque se privilegia más la parte individual, ¿no? Hay tanta desconfianza que dice, no, mejor ni me meto en problemas, ¿no? No sé ni a qué se dedique el vecino, no me quiero meter en problemas, y justamente va mermando todavía más esta parte de como comunidad, pues tejer justamente estos lazos de apoyo. ¿Y qué pasa? En México esta experiencia de vicisitudes, ¿no? Que tienen que ver con la violencia en la infancia se asocia con un riesgo muy incrementado de desarrollar dependencia de sustancias psicoactivas. Imagínense entonces cómo estos niños, niñas y adolescentes que ahorita están pues experimentando los efectos de la violencia van a tener más predisposición a que en un futuro puedan desarrollar dependencia a sustancias psicoactivas. Y bueno, pues otras cifras importantes, como por ejemplo que la conducta criminal de los padres puede aumentar, ¿no? Probabilidad de ocurrencia 6.6 veces más, el haber sido testigo de violencia 2.6 veces más y el abuso físico también. Es decir, los costos de la violencia son altísimos, no solo por todo el marco jurídico, por toda la forma en cómo impacta en la sociedad, sino también a nivel individual en la salud mental de las personas e incluso allá a nivel de trastornos, ¿no? Depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, etc. Entonces, también es el tema de la violencia no puede dejarse de lado cuando se habla de salud mental. Claro, y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y justamente hablando de estos factores socioeconómicos, hablábamos que uno de los aspectos, uno de los determinantes es la familia, ¿no? De estos factores, de estos determinantes a nivel social. Y es que justamente la evidencia indica que es más probable que las familias, es más probable, no determinante, pero es más probable que las personas de familias de bajos recursos desarrollen una dependencia. No es exclusivo ni determinante, porque, bueno, no es únicamente las personas o las familias con bajos recursos. Existe la probabilidad, se aumenta la probabilidad, pero no es determinante para que únicamente ahí se genere esta dependencia. ¿Por qué? Porque es más común que, por ejemplo, si un núcleo familiar
con carencias, con esta inequidad económica, por ejemplo, es más común que los padres tengan un menor monopolio sobre los hijos. Es más común que tengan que estar laborando y que en ese sentido las actividades laborales pues impliquen que lleven su mirada hacia las actividades laborales y el descuido en consecuencia de este monitoreo parental, que son justamente las actividades de crianza, de socialización, de instrumentación, de cuidado de los niños, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues las personas que tienen, o las familias que tienen que trabajar más, que tienen que esforzarse más, bueno, pues obviamente van a tener menos oportunidades de actividades recreativas, ¿no? Tal vez hasta para salir se necesita cierto recurso económico para tener un viaje, para ir de vacaciones, para tener estas actividades recreativas, para ir a un parque recreativo, para salir, se necesitan recursos, ¿no? De tal manera que entre menos recursos económicos se tengan, bueno, pues se sufre un mayor desequilibrio en ese sentido. Y es un determinante negativo a nivel familiar, ¿no? Y justamente estas familias, bueno, pues se encuentran de alguna manera mayor expuestas a mayor estrés. Las preocupaciones económicas, las preocupaciones laborales, las relaciones que tal vez ante esta falta de oportunidades de monitoreo, ante esta falta de tal vez socialización, de instrumentación, de todo lo que implica ese monitoreo parental, bueno, pues se generan situaciones o se pueden generar mayores situaciones que expongan a estrés a nivel relacional, ¿no? Exactamente, hay mayor exposición a experiencias adversas, hay mayor exposición a negligencia, hay mayor exposición a abusos físicos, hay mayor exposición a abuso emocional, a violencia comunitaria, y todos estos factores, estas situaciones son determinantes negativos a nivel familiar, a nivel social, digamos, socioeconómico, a nivel social, que implican o impactan a la familia y en consecuencia al individuo. Perdón que te interrumpa, Sí. Héctor. Y hablando de la familia, me gustaría leer igual un comentario de Guadalupe. Ella menciona, la economía influye, pero creo que el mayor problema es la falta de comunicación y vínculos de confianza entre la familia, donde perdimos la calidad de convivencia. La sobreprotección por las condiciones sociales produce hijos dependientes. Ok, muy complejo este comentario, ¿no? Gracias. Yo no sé si sea esta falta de comunicación o que tal vez por esta historia que se va heredando, pues ellos surgieron de un núcleo familiar similar y a su vez fueron núcleos familiares similares, han heredado, por así decirlo, cierto estilo comunicacional, que también es cierto que puede jugar o puede participar, puede influenciar en detrimento de esta salud mental, ¿no? Cuando no son canales de comunicación abiertos, cuando no son límites claros, pero que no es que falte la comunicación, es que tal vez no han tenido la oportunidad de generar más recursos, de tener nuevas experiencias, de tener más referencia para generar recursos diferentes, ¿no? De tal manera que no es únicamente una responsabilidad ni individual, ni tal vez nada más del núcleo familiar, sino que también tiene que ver con toda una historia y con todo un panorama mucho más amplio que también puede llegar a limitar un poco la visión tanto del individuo como de las familias y que no únicamente o no necesariamente depende de ellos. ¿Sí? Bueno. Claro. Y bueno, pues justamente dice, se menciona que las jornadas largas de trabajo, la falta de redes sociales, familias reconstruidas, ensambladas, tal vez hasta hogares uniparentales donde no hay la posibilidad de tal vez tener mayor control, mayor instrumentación sobre
sobre los hijos, limitan mucho esa situación, ¿no? O son determinantes de manera negativa. De esta manera, pues las personas usuarias, tal vez de sustancias psicoactivas, no solamente se enfrentan a un ambiente de poca supervisión, a un ambiente sociocultural permisivo hacia las sustancias, sino que también se puede dar que conviven dentro de un sistema familiar presionado por un contexto socioeconómico demasiado complejo, ¿no? O sea, no es una cuestión nada más de que la familia no quiera darse cuenta, no es una cuestión de que no quieran ubicar esos factores, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con un marco referencial incluso mucho más grande, pero que no por eso justifica el no poder ver ese tipo de situaciones, ¿no? O el no poder trabajarlas, o el no poder cambiar esas situaciones en cuestión de salud mental. Entonces podemos ubicar que las familias con esta inequidad económica o con bajos recursos, bueno, pues se encuentran ante ambientes de violencia, ante ambientes de desempleo, ante ambientes de inseguridad, incluso, ¿por qué no pensarlo?, hasta de estigmatización. Hay zonas de la ciudad que sufren de estigmatización, ¿no? De dónde vienes, de las alcaldías, de los lugares, y también del desempleo, ¿no? Y si a todo esto le sumamos esto que acabamos de pasar y que todavía no han terminado las consecuencias, ¿no?, de la pandemia de COVID, bueno, pues son factores determinantes de manera familiar, de manera social, de manera familiar, para incrementar o decrementar la salud mental de los individuos, de las familias y de la comunidad y de la sociedad. ¿Qué hacer entonces en este esquema de atención a la salud mental? Adelante, Perla. Gracias. Vamos a revisar. Para la atención integral a la salud mental son importantes determinadas pautas, ¿no? La primera, centrarse justamente en estos determinantes sociales y económicos de la salud mental antes de empezar digamos, a etiquetar o adjudicar que todo es meramente individual, sino que hay que tomar en cuenta el contexto más amplio y las condiciones en que se encuentra una persona para poder incorporarlo a nuestra atención integral a la salud mental. Es importante también involucrar diferentes metodologías de promoción a la salud que funcionan en diferentes niveles de la población. Recordemos que lo más importante es la prevención, ¿no? Antes de llegar al trastorno, antes de llegar ya a alguna dificultad, es muy importante prevenir, ¿no? ¿Y cómo se previene? Bueno, pues haciendo justamente mucho esta promoción a la salud. También es muy importante involucrar a aquellos que trabajan en los distintos sectores y entornos. Ahorita es una excelente colaboración con ustedes que están en un entorno escolar en donde, bueno, pues puede coadyuvar demasiado porque de esa manera se va difuminando la información a todos los entornos a donde deba llegar. Por otra parte, es importante que cuando ya se presente un padecimiento mental, se requiere de intervención constante y prolongada en el tiempo. Hay que observarlo así, hay que estar conscientes que la intervención va a tener que ser integral y que muchas veces sí va a ser prolongada en el tiempo. Y este modelo tradicional farmacológico puede quedar insuficiente para responder a la compleja etiología y curso de las enfermedades. No solamente el proporcionar a lo mejor alguna medicación por sí sola va a venir a resolver todos estos determinantes sociales, económicos, individuales. Es por eso que se privilegia una atención integral. Es muy importante el aspecto farmacológico cuando es necesario, pero también es muy importante justamente hacer todas estas acciones de, por ejemplo, psicoterapia, de otras actividades en promoción de los estilos de vida saludables, por ejemplo.
Ya mencionaba Héctor ahí algunos ejemplos de cómo en la ciudad hay varias opciones, ¿no? Incluso culturales. Y bueno, ¿cuáles serían esos objetivos de promoción a la salud? Bueno, pues proteger, promover y mantener este bienestar emocional y social, crear estas condiciones individuales, sociales y ambientales. Se dan cuenta cómo ya lo individual no va alejado de lo social y lo ambiental, ya es una situación que se engloba, que permitan este desarrollo psicológico y psicofisiológico óptimo de la población, justamente previniendo que en un futuro se presenten otro tipo de padecimientos como los trastornos por consumo de sustancias. Y potenciar la salud mental, siempre respetando la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas. Siempre hay que privilegiar esto, ¿no? Promoviendo los derechos humanos. Hace ratito hablábamos de la categoría de género. También la parte de derechos humanos tiene que ser un eje transversal en todas estas estrategias. Y bueno, continuando, vamos a ver en los diferentes entornos. En la familia, ¿qué sucede? Bueno, pues es muy importante como una estrategia de promoción a la salud mental en la familia que se puedan fortalecer estas acciones que promuevan estas crianzas adecuadas en la infancia, ¿no? Estos estilos de crianza que pues se van ajustando a los tiempos actuales, tales como programas de escuela para padres, ¿no? Donde se ofrecen en muchos lugares, fortalecer estas redes de apoyo social, ¿no? Por ejemplo, realizando estas actividades que promuevan y que den mucha importancia a esta convivencia familiar en las comunidades, favorecer que se lleven a cabo actividades tanto lúdicas como deportivas, culturales, todas estas que involucren la participación de la familia. Y este es un doble uso porque tanto sirve de manera individual como a nivel familiar. Si, por ejemplo, los padres trabajan toda la semana y el fin de semana se pueden dar un espacio donde puedan hacer alguna actividad, por ejemplo, cultural, lúdica, bueno, pues ya se pueden dispersar un poco del estrés, pero a su vez que están viendo por su propia salud mental, también están fortaleciendo esta actividad de convivencia con la familia, una convivencia de calidad, ¿no? Si entre semana no lo pueden hacer, bueno, el fin de semana unas horas que le dediquen, ya es una convivencia de calidad que puede abonar bastante en salud mental en la familia. Claro, y perdóname que te interrumpa, Perla, pero me parece que pueden ser acciones tan sencillas, claro, tan prácticas y tan beneficiosas que no implican demasiado costo de energía, tiempo, dinero, y que pueden tener resultados o implicaciones a nivel de salud mental increíbles. Claro, ya lo decías, ¿no? Por ejemplo, los pilares que tienen muchísimas actividades gratuitas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los gimnasios al aire libre, ¿no? Donde se puede ir a hacer este ejercicio en familia y que pues puede no implicar un costo, ¿no? Entonces, hay que buscar estas formas de cómo poder hacer algo desde nuestro lugar. Leo unos comentarios ya de manera rápida porque ya vamos a ir finalizando. Mencionan, no se debe olvidar la creación de políticas en materia de salud y salud mental. Claro, es lo que mencionaba nuestro director en un inicio, cómo se está trabajando con todo ello, ¿no? Menciona Raúl, me tengo que desconectar, voy a la UNISA a dar clases, muchas felicidades a los organizadores y gracias por compartir ese tema tan importante. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias a ti, Raúl. Y a continuación, Karen Guerrero Navarrete acaba de enviar el link para la evaluación. Es un formulario de Google Forms. Ese formulario lo tienen que llenar porque ese va a ser su registro de asistencia. Vamos a continuar. En poblaciones jóvenes. Bueno, en poblaciones jóvenes también tiene su particularidad, complejidad e importancia, ¿no? La adolescencia y la juventud pueden representar estos momentos de crisis, ¿no? Con todos estos cambios biológicos, psicológicos, sociales. Y aquí es muy importante que se puedan propiciar estos programas que incorporen sobre todo el trabajo con habilidades para la vida. Esto, por supuesto, atendiendo, por ejemplo, hacer una
promoción de atención, de una atención universal, ¿no? De prevención universal, de donde a lo mejor sea una población de jóvenes que todavía no tienen factores de riesgo, en donde puedan ya estar presentando a lo mejor consumo de alguna sustancia o alguna cuestión de salud mental, sino de manera universal. Ya en poblaciones con jóvenes donde se detecta que ya existe, bueno, pues se pueden echar mano de otras estrategias ya de prevención ya más selectiva o indicada para que para esta población en específico se puedan trabajar otros aspectos, pero de manera universal se puede incorporar el trabajo con habilidades para la vida. Y no olvidemos a una población que también muchas veces llega a estar rezagada, ¿no? Que son los adultos mayores. ¿Qué pasa? En esta etapa es muy importante que las actividades puedan ser enfocadas en apoyar a esta población con la adaptación a estos cambios propios de la edad, ¿no? A transitar en estos cambios que son propios de la edad y que, bueno, pues se les puedan facilitar actividades que sean incluyentes y que puedan favorecer sobre todo sus redes de apoyo. Por ejemplo, pensando en salud mental en la familia, muchas veces pues se deja de lado a los adultos mayores, ¿no? Se pueden incluir en actividades también muy básicas y que puedan también pues propiciar también la salud mental de ellos, ¿no? Con sus propias necesidades como adultos mayores por estar transitando esa época del ciclo vital. Veo que hay otros comentarios, ya vamos a finalizar y en un momento más nos tomamos los minutos para poderlos realizar. Y la atención, bueno, ¿qué pasa ya en la atención directa? Bueno, es muy importante identificar a las familias o a las personas ya que presenten conductas, por ejemplo, violentas o ya de consumo para planificar la forma de ayudarlos de manera oportuna. Aquí es muy importante justamente hacer detección temprana para poder hacer una atención oportuna. Y justamente esto se logra identificando y canalizando a estas poblaciones que especialmente tengan algunas condiciones que puedan sugerir que estén siendo partícipes o siendo pertenecientes a grupos de mayor rezago. Uh-huh. Y es importante también no olvidar la parte del seguimiento. Hay que hacer seguimiento de las personas canalizadas desde la comunidad. Si se canalizó a alguien a algún servicio, es muy importante no perderlo porque no sabemos si acudió, si no acudió, si le fue funcional, si necesita incluso algo más o algún otro servicio. Por eso es muy importante hacer el seguimiento y sobre todo, bueno, pues formar estas redes de apoyo con las organizaciones que ya cuenten con todos los dispositivos de atención, tanto médico, psicológico, legal, porque vemos qué tan amplio y qué tan complejo puede ser, ¿no? Incluso si es desde la parte médica, quien no tenga acceso a algún servicio de salud, desde la parte psicológica, para aquellos que tal vez no puedan acceder a algún servicio de psicoterapia en otros lugares en donde a lo mejor pueda ser más accesible o incluso gratuito, la parte legal, en fin, ¿no? Sí hay que hacer también esta red de apoyo institucional en pro de poder dar una atención integral para las personas en favor de su salud mental. Y bueno, para ir finalizando, voy a leer el comentario. Menciona Guadalupe, ¿qué opinan de los centros relacionados con las religiones como los seminarios que se promueven como solución a las adicciones? Bueno, en este caso, la postura del instituto, únicamente nosotros podemos referir a centros que están registrados con nosotros, es decir, que han transitado por un proceso tanto de supervisión de las instalaciones como del modelo de tratamiento con el que atienden. Y únicamente es a los centros a donde el instituto puede referir. Si no es un centro que está registrado, no podemos referir a ese tipo de centros. No sé si quieras agregar algo más. Sí, justo el IAPA, una de las funciones es gestionar o tener como toda la instrumentación para gestionar el funcionamiento de todos los centros de atención de las adicciones, que funcionen de manera regular, que funcionen de manera o conforme a la normatividad, que tengan todo el respeto a los derechos humanos, que tengan un trato digno, que tengan unas instalaciones adecuadas. Y justamente, bueno, el IAPA es la instancia que se encarga de eso en la Ciudad de México.
Así es. Únicamente a partir de los centros registrados es donde nos podemos nosotros ubicar como diálogo. Así es. Y bueno, en el instituto estamos abiertos a que si hay alguien que requiera alguna atención por esta cuestión de que hay alguna situación de consumo de sustancias psicoactivas y requiera alguna valoración para poder ser canalizado a tratamiento, puede contactarnos. Está ahí nuestra página del instituto y está nuestra dirección. Puede contactarnos con todo gusto y nosotros, bueno, pues aquí nos encargamos de poder, pues, tomar la atención para poder generar una canalización para la persona que así lo requiera a alguno de estos centros que están debidamente registrados ante el instituto. ¿De acuerdo? Menciona Guadalupe, ya para finalizar, gracias. La pregunta iba orientada a si estos centros tienen regulación. No tenemos ningún centro de esa naturaleza registrado, hasta donde yo tengo entendido. No, hasta ahora no. No. De todas maneras, igual en la página del instituto puede consultar los centros que cuentan actualmente con un registro. Sí, de hecho ahí se encuentra un directorio de los centros que ya cuentan con su registro, que han pasado por todo el proceso y que trabajan de manera, digamos, fidedigna. Así es. Y bueno, pues si hay alguna pregunta que deseen hacer respecto al tema o algún comentario, lo pueden hacer a través del chat para que podamos solventar alguna de las dudas que puedan haber surgido a lo largo de esta ponencia. Menciona Guadalupe, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Fueron un grupo muy participativo. Es un gusto compartir estos espacios, sobre todo con personas tan interesadas, ¿no?, en estos temas. Gracias, enriquecedor, gracias. Ok, pues gracias por toda la información. Ok, muy bien. No, pues gracias, al contrario. Esperamos, por favor, nada más que contesten entonces el link para que quede su constancia de asistencia. Excelente ponencia. Muchas gracias por su colaboración con la UNIS. Al contrario, gracias a la universidad por la invitación. Por la apertura, sí, por supuesto. Así es. Dice Jessica, ¿hay algún protocolo de tratamiento con terapias alternativas tipo acupuntura u homeopatía? Como te mencionábamos, Jessica, solamente los centros que tienen un modelo de tratamiento debidamente registrado que cumple con un sustento teórico metodológico, podemos referir, ¿no? No podemos hablar a la ligera de terapias alternativas porque no se encuentran dentro de las pautas del modelo de tratamiento que se maneja desde el instituto para poder registrar un centro. Lo más y es importante mencionar que estos registros también deben estar apegados a toda la normatividad existente. Así es. Menciona la OPS está tratado de incluirlos. Sí, sin embargo, como tal, digamos, como meramente que sea la única acción para el tratamiento, no. Está integrado dentro de todo un modelo de atención, ¿no? Claro. Por ejemplo, puede ser alguna actividad terapéutica que complemente a todo o se una al cuerpo de un modelo de tratamiento. Así es, sí. Por ejemplo, en cuanto a los modelos de atención, está justamente el modelo alternativo. Sin embargo, debe tener también todo un sustento de cómo es que esa forma de tratar a las personas puede resultar eficaz. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Gracias, excelente información para realizar alternativas en nuestro entorno laboral. Menciona, yo estoy en esa red de la OPS, MTCI, y están tratando de incluirlos desde la OPS OEMS, así es, exacto. Sí, dentro de todo un modelo de tratamiento que sea alternativo. Incluso, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Obviamente todo el camino en adicciones, pues
realmente no es acabado, ¿no? Hay muchas cosas que se siguen estudiando, afortunadamente, y bueno, pues cada día se descubren nuevas cosas y bueno, pues todo lo que sea favorable para que una persona pueda tener mayor calidad de vida y encontrar un tratamiento que le sea funcional, pues bienvenido. Que mejore su salud mental. Uh-huh. Y bueno, pues no nos queda más que cerrar este curso. Les agradecemos mucho sus participaciones, su atención, su asistencia. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes aquí en el Instituto, en la Dirección de Prototipos de Atención e Inclusión Comunitaria. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, por su participación. Y bueno, pues ahí está el link para la evaluación y tener su constancia. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.